Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago. Entonces dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La verdad es que no sale mucho en los evangelios el detalle del castigo de que recibió Jesús en cuanto a los azotes. Si tú lo buscas, no vas a encontrar todos los detalles. Pero la tradición también habla que se hacía un azote de 39 azotes, ¿ya? Porque el 40 era un símbolo de juicio, por tanto, el 39 era como un número de misericordia. Entonces, ¿qué buscaba este supuestamente acto? Porque aquí Pilato todavía no lo condena a muerte, sino que lo castiga nomás primero. Entonces, lo que buscaba esto era la confesión de los crímenes que supuestamente había realizado el malhechor, y se le azotaba con un látigo que era de cuero, que tenía huesos filudos, tenía vidrio y tenía plomo. El plomo era para darle el peso al látigo y lo otro eran para que, ¿no es cierto?, para que esto como que se incrustaran en los cuerpos, en las espaldas de las personas que eran azotadas. Pero ¿qué tenía este fin de 39? Tenía el fin de que al ir dando los latigazos más potentes, que normalmente lo hacía un soldado y por tanto iba a ir perdiendo fuerza, lo que buscaba este escarmiento, buscaba que las personas confesaran sus hechos y después se cumplía incluso, dice la tradición, que ya después el latigazo número 31, 32, ya casi solamente apoyaban el látigo. Era para cumplir con el número. Ni siquiera después, cuando la persona ya había confesado sus crímenes, solamente incluso se apoyaba, no se golpeaba ya. Pero nosotros vemos, ¿no es cierto?, que esto fue profetizado. ¿Y qué buscaba? Que la gente confesara públicamente sus hechos. Como Jesús no había cometido nada y era inocente, era sin pecado, dice, ¿no es cierto?, y lo dice la profecía en el libro de Isaías, que él enmudeció, que no abrió su boca. Entonces, ¿qué le significó esto a Jesús? Recibir los 39 azotes de manera brutal. Entonces, hay que entender cómo esto también a veces no se contextualiza. Insisto, generalmente las personas cuando no confesaban y llegaban al latigazo número 30, alrededor del número 30 dice también la tradición que las personas morían. Entraban en paro, les daban ataques cardíacos, les daban, no sé, colapsaban, caían en paro y morían. Y Jesús recibió los 39 azotes y lo recibió de la manera más dura que se pudo haber realizado. Quizás ese pasaje, la película La Pasión de Cristo es bastante ejemplificadora. Es primera vez que yo vi en una película de Jesús, por así decirlo, algo tan real. Porque si ustedes ven la antigua, ¿no es cierto?, esas, las italianas, eran como unos latigazos así como casi como de domador, así como de circo, no eran latigazos reales. O que buscaba este látigo de cuero con el plomo en el peso en la punta, buscaba que eso llegara como una piedra con esa potencia, con esa potencia, y que se agarrara en el cuerpo de las personas y sacara pedazos de piel. Y eso en la película es bastante realista. Y así fue, como les decía. Antes se buscaba que antes de esos latigazos del 39 la gente confesara y el grado del golpe iba bajando hasta que la persona ya confesaba todo, pero en el caso de Cristo no fue así. Porque el número 40, como les decía, era el juicio o muerte. Ya cuando se da el latigazo número 40 era porque la persona estaba condenada a muerte. Entonces vemos como, avanzando en lo que vemos aquí, vemos como es condenado, digamos, al azote, dice, y el versículo 2 del capítulo 19 dice: los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de abofetadas. Eso ya empieza a haber un escarnio público, porque usted tiene que entender que cómo se contextualiza todo eso. Insisto, con el contexto. A veces no lo vemos. Tiene que entender que los malhechores confesaban, ¿no es cierto? Jesús no dijo nada. Por tanto, usted tiene que entender cómo esos soldados que estaban acostumbrados a doblegar gente por medio del dolor, y en este caso no lo veían. No veían a alguien confesando nada, no veían a alguien doblegándose en espíritu a lo que estaba pasando, sino recibiendo el castigo. Entonces eso, yo me imagino en el contexto, que despertaba más aún como estas ganas de querer castigar a Jesús. Era como más evidente, era como una motivación extra para poder golpear al Señor, y pasó de esa forma. Yo creo que fue así. Era como que casi era un insulto el tema de que Jesús no reconociera que había cometido algún tipo de delito. Entonces, en el contexto, claramente los soldados estaban picados, estaban súper picados con Jesús, porque al final el Señor no confesó nada. Él era inocente, él era santo, él no tuvo mancha, por tanto era difícil que Jesús se confesara algo que no había hecho. Entonces,
en ese sentido, claramente, los soldados tendrían que haber estado súper picados y obviamente fueron un poquito más severos con el Señor. Y para ir finalizando, quiero que vayamos a Isaías 53. Yo creo que antes de seguir con la narración de Juan, es importante ver lo que se profetizó. El otro día leía un artículo apologético y es potente ver cómo el Señor cumple la mayoría de todas las profecías que estaban sobre él, no la mayoría, todas. Y vemos cómo esto se va haciendo evidente con algo que se escribió mucho tiempo antes. Vemos cómo el Señor también había tomado y valida el libro de Isaías cuando Él lo enseñó, ¿no es cierto?, en la sinagoga. Entonces vemos acá cómo todo esto que fue sucediendo está como narrado, está como simplificado, por así decirlo, como un resumen de lo que fue la vida y el ministerio del Señor. Dice Isaías 53:1, dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven cómo se va cumpliendo la escritura en el proceso que vivió Cristo? Dice el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vemos cómo se van haciendo evidentes todo el proceso que vivió Cristo en la profecía del profeta Isaías. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en exposición por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sin duda, la misión de Cristo fue casi prácticamente algo suicida, si nosotros lo vemos desde el punto de vista natural, pero sin duda fue algo expiatorio, fue algo de redención y sin duda el entender cómo se realizan las cosas en el contexto va generando un poquito más de realidad en lo que pasa en la narración de los evangelios. Sin duda, el amor y la gracia de Dios pasa por encima de su propia justicia y de su misericordia, porque la justicia es lo justo, que deberíamos nosotros merecer, ¿cierto? La muerte. La misericordia es como cuando, no sé si han visto las películas y cuando le dicen, bueno, sus palabras antes de morir, es como una muerte justa. Eso es como misericordia, pero gracia es ya dar algo inmerecido a quien merece la muerte, y eso somos nosotros. Una vez escuché un ejemplo que decía que justicia era como algo que le había pasado, contaba un pastor que decía que el cabro chico del lado de su casa era súper problemático, y él tenía como una especie de estas motos 4 ruedas, el vecino, el cabro chico. Entonces, que como esto se desarrolló en Estados Unidos, los gringos tienen como estos césped grandes, así como al frente de la casa. Decía que el cabro chico, cuando llegaba de cualquier lado, pasaba por todos los césped de las casas y rompía los jardines. Y un día el cabro venía ya muy rápido y rompió el jardín y le chocó el auto. Entonces como que sintió de Dios como aplicar gracia. Entonces al final decía que en su momento él quería juicio, o sea, justicia. Era llamar, ¿no es cierto?, en este caso a la policía y decirle: oye, mira lo que hizo, y llamen a su papá que se haga cargo de los daños. Eso era justo.
Misericordia era decirle, ya, ¿sabes qué? No voy a llamar a la policía, pero habla con tu papá y páguenme todo. Eso era misericordia, era como para ahorrarle quizá el castigo legal. Y la gracia era decirle, oye, pero ¿por qué tú te comportas así? ¿Qué pasó? Y al final terminó tomándose un café con el cabro chico y presentándole a Cristo. Entonces, ahí vemos cómo podemos ir entendiendo lo que hizo Cristo, es la gracia. Es muy potente entender cómo nunca vamos a poder con nuestra autosuficiencia o con nuestra conducta o con nuestra pseudo justicia poder pagar lo que hizo Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu sacrificio, por tu sangre derramada, por tu gracia, Señor, que se renueva día a día, Señor, sobre nosotros. Te pedimos que podamos ser conscientes, Señor, de lo que costó, Señor, nuestra salvación en esa cruz. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos por Jorge, Señor, bendícelo, cuídalo, Señor, y esperamos que lo traigas a nuestra ciudad sin novedad. Señor, te damos gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago.